Muy buenos días, mis hermanos. Comenzamos entonces a observar los primeros versos de esta carta a los Hebreos, capítulo 1, versos 1 y 2, y nos dicen lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El escritor no demora en declarar su propósito. Lo deja claro de forma sencilla, teniendo en mente que la carta presenta a Cristo como lo mejor de lo mejor, entre todo y todos los que le precedieron, absolutamente mejor que cualquier cosa provista en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Y leíamos en el primer verso que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y esta es una indicación de cómo escribió Dios el Antiguo Testamento. Su propósito era preparar para la venida de Cristo, ya fuera por profecía, tipificación, principio, mandamiento. Su propósito era preparar para Cristo los sentidos del hombre. Maravillosos como son incapaces de llegar más allá del mundo natural. Para que sepamos algo sobre Dios, Él debe decírnoslo. Nunca podríamos conocer a Dios si Dios no nos hablara. Por eso, el escritor de la carta nos recuerda: en el Antiguo Testamento Dios habló. Y podemos observar de cómo Dios habló. Nos dice muchas veces y de muchas maneras. Y podemos decir que nos habló muchas veces en términos de libros y de muchas maneras. Bien sabemos que hay muchos libros que componen el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Dios habló a los hombres muchas veces en tales porciones y de muchas maneras. Y sabemos que muchas veces lo hizo por medio de una visión, a veces por una parábola, a veces mediante tipos o símbolos. Por lo tanto, hubo muchas formas diferentes por las cuales Dios habló en el Antiguo Testamento. Pero siempre es Dios hablando. Dios usaba hombres, usaba sus mentes y personalidades, pero estaban totalmente bajo el control de Dios, controlados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, cada palabra que escribían era la palabra de Dios. Y en cuanto a muchas maneras, podemos decir que incluye formas literarias. Parte del Antiguo Testamento es narrativa, parte es poesía, parte es ley, parte es profecía, parte es doctrina, parte es ética y moral, parte es advertencia, parte es ánimo. Por eso entendemos de muchas maneras, pero siempre es Dios hablando. Y podemos decir también que es una revelación progresiva. El Antiguo Testamento, a pesar de ser importantísimo, también es fragmentario e incompleto, y fue dado en el transcurso de muchos años y por medio de autores en muchas revelaciones diferentes, cada una con sus propias verdades. Comenzó a construirse verdad por verdad. La verdad se fue edificando de manera sucesiva. Y en el Antiguo Testamento, a Dios, por su gracia, le pareció bien dispensar su verdad por medio de los profetas y de muchas formas diferentes, desarrollando su revelación progresivamente, de menores a mayores grados de iluminación, y la revelación no se edificó de error a verdad, sino de verdad incompleta a verdad más completa, y permaneció incompleta hasta la culminación del Nuevo Testamento.
Por lo tanto, podemos decir que la revelación divina que va del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es revelación progresiva y progresó de promesa a cumplimiento. Y en Mateo capítulo 5, verso 17, el Señor Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, esto es el Antiguo Testamento, sino para cumplir. Su revelación progresó de promesa a cumplimiento. De hecho, el Antiguo Testamento indica claramente que los hombres de fe que lo escribieron confiaban en una promesa que aún no habían entendido. Confiaban en una promesa que aún estaba por cumplirse. Y la carta a los Hebreos en el capítulo 11 menciona a muchos de los grandes hombres del Antiguo Testamento. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No vieron el cumplimiento de la promesa. Ellos previeron lo que había de pasar sin verlo cumplido completamente. Y el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 1, versos 10 al 12, nos dice que los profetas del Antiguo Testamento no entendieron todo lo que escribieron. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias de Cristo que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Y debemos entender claramente que el Antiguo Testamento no tenía errores en ningún sentido. Contenía un desarrollo de luz espiritual y normas morales hasta que la verdad divina se refinó y finalizó en el Nuevo Testamento. Ahora la situación está lista para nosotros. Hace mucho tiempo Dios habló a los padres, las personas del Antiguo Testamento, nuestros antepasados espirituales y también físicos si somos judíos. Les habló por los profetas, sus mensajeros. Un profeta es alguien que habla a los hombres por Dios. Y en cuanto a los profetas, ellos recibieron el mensaje por parte de Dios y entregaron ese mensaje. Y el apóstol Pedro también en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 21, nos dice: la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Profecía en el texto se refiere al Antiguo Testamento. Ningún autor humano del Antiguo Testamento escribió por su propio albedrío. Solamente escribió cuando el Espíritu Santo los dirigía. Y en el verso 2 leíamos que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Podemos decir que la revelación perfecta y completa de Dios esperaba la venida de su Hijo. Dios, quien solía hablar de formas diferentes y a través de distintas personas, finalmente ha hablado de una manera, por medio de una persona, su Hijo Jesucristo. Todo el Nuevo Testamento se centra en Cristo. Los evangelios cuentan su historia, las epístolas hablan de ella y el Apocalipsis nos dice cómo termina. Podemos decir que el Nuevo Testamento de principio a fin es Cristo el Señor. Como hemos visto, ningún profeta recibió la verdad total de Dios. Los múltiples hombres del Antiguo Testamento la recibieron en partes, porciones, fragmentos. Cristo no solo trajo la revelación final y completa de Dios, Cristo, el Señor, era esa revelación. Y esta revelación viene en estos postreros días. ¿Y cómo podemos interpretar la frase en estos postreros días?
Podría referirse a los últimos días de la revelación. Podría significar que esta es la revelación final en Cristo, no habiendo nada más que añadir. O podría significar que en los últimos días de la revelación, ésta llegaría por medio de Cristo, el Hijo de Dios. Y como también podemos decir que en estos postreros días Dios se reveló en su Hijo, al final de la época de las manifestaciones diversas y parciales dadas por los profetas. Pero también podemos pensar que el escritor de la carta esté haciendo una referencia mesiánica, pues esta frase, los últimos días, era muy común a los judíos de la época y tenía un significado distintivo. Cada vez que un judío veía u oía estas palabras, inmediatamente tenía pensamientos mesiánicos, porque la promesa de las Escrituras era que el Mesías vendría en los postreros días, como se lee en Jeremías, también en Zacarías. En el Nuevo Testamento podemos recordar a la mujer en el pozo, allí en Juan 4:25. Aunque ella era samaritana, le dijo al Señor Jesús: yo sé que el Mesías va a venir. Cuando venga hablará de todo esto. Cristo el Señor entregaría la revelación completa y final, como en efecto ocurrió, como en efecto lo hizo. Entonces podemos decir que el escritor nos está diciendo: en estos últimos días el Mesías, Cristo el Señor, ha venido y nos ha dado la revelación final de Dios. Jesús vino en estos días finales. Y en Él, en Cristo el Mesías, se juntó todo y se completó. La revelación en Él era total y plena. Y podemos decir también que, como la revelación está completa, añadir algo al Nuevo Testamento, añadir algo a su palabra es algo blasfemo. Existen hoy varios escritos y pueden aparecer más, pero todo aquello que afirme esa revelación de Dios es blasfemo. En estos últimos días Dios ha finalizado su revelación en su Hijo Jesucristo, se culminó. Y en el final del libro de Apocalipsis nos advierte que si le añadimos algo, sus plagas caerán sobre nosotros, y si alguien le quitare algo, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y como podemos apreciar en los primeros versículos de esta carta, queda claro y se establece la preeminencia de Cristo sobre todo el Antiguo Testamento, sobre su mensaje, sus métodos y sobre sus mensajeros. Esto era exactamente lo que aquellos judíos creyentes e incrédulos necesitaban oír. Y así quedó establecida la prioridad de Jesucristo. Él es mayor que los profetas. Cristo es mayor que cualquier revelación del Antiguo Testamento, porque Cristo es la personificación de toda la verdad. Y más, Dios se ha expresado completamente en Cristo. Y como también podemos leer en el Evangelio de Juan, que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La revelación última y completa de Dios que Él nos dio de sí mismo se halla en la persona de su Hijo, Cristo el Señor. Que Dios nos bendiga.